Ella es dominicana, Marisol Alcántara, la primera afrolatina senadora del Distrito 31, que está acompañándome hoy en ¿Cómo estás? Muy bien, con mucho calor, pero bien. En tu trayectoria como senadora, ya llevas 2 años Sí. en esta posición. ¿Cómo te sientes hoy al ver lo que está sucediendo específicamente en el Bronx con el asunto de Junior, Lesandro Guzmán Félix, que lamentablemente fue asesinado por manos de unos miembros de ganga y que fue luego dicho por miembros de esa ganga, los trinitarios, que fue un error? Déjame entonces dejarte hablar en español porque luego vamos a hacer esto en inglés también. Ok, me siento muy triste porque Junior es dominicano igual que yo, también lo que lo asesinaron también. Y no solamente eso, sino como madre, como ser humano, porque lo vimos en vivo, como a él lo mataron, vimos cómo reaccionaron los bodegueros, vimos, si tú ves bien el video pasan 2 trabajadores de salud que por el informe me imagino que eran enfermeros y enfermeras, y sucedió esto y nadie hizo nada, no los bodegueros. No, pero no estoy aquí para juzgarlo porque yo no sé cuál ha sido su experiencia de ellos con el crimen. Lo que sabemos fue que mataron a un niño de 15 años, lo mataron otros jóvenes de 19 años. Cuando lo vimos en la corte, la mayoría no hablaban inglés. Eso me deja saber que ellos son recién llegados al país, que desafortunadamente la ganga, la trinitaria, está reclutando a los jóvenes más vulnerables, que son esos jóvenes que vienen de República Dominicana, muchas veces vienen no de la capital ni de Santiago, sino de pueblos pequeños. Imagínate, tú vienes de un pueblo donde casi no hay agua y luz, porque en Santo Domingo se va la luz a cada rato. Exacto. Y tú vienes a la ciudad más rica de todo el mundo y la idea de lo que tu padre te pinta, lo que es los Estados Unidos, se convierte en realidad, una realidad que es dura, porque a veces los padres piden a los familiares y viven en un cuarto, no tienen dónde vivir, van a una escuela sobrepoblada, donde los relajan, se burlan de ellos por la forma de vestir, por la forma de hablar. Entonces es una situación muy pobre porque nosotros, los inmigrantes, especialmente de mi país, República Dominicana, tendemos a regresar a República Dominicana, ahorramos el dinero de un año y vamos para allá con ropa nueva, muchas prendas, nos quedamos en un resort y la gente entonces tiene esta imagen que los Estados Unidos es la Meca, que aquí Exacto. fue donde Dios, dicen, se limpió el sudor, y cuando tú vienes aquí ves una realidad totalmente diferente. Ahora, como senadora y como madre, en el caso, ¿cómo se siente ver a toda una comunidad levantarse y decir ya basta y pedir también acción? Muy orgullosa de la comunidad en general de esa área, que se levantó y dijimos presente, porque cuando a nadie le importa nuestras vidas, cuando digo nuestras vidas, de los inmigrantes, de los negros pobres, lo interesante del caso de Junior fue que ese fue un asesinato que cogieron en cámara. Sí. Pero hace 2 meses mataron a una muchacha afroamericana cerca del zoológico del Bronx. Entonces esto es algo muy común para nuestros jóvenes en el Bronx. Oír, los pandilleros le dieron una pela a la vecina, golpearon a robaron a una bodega. Nosotros tenemos como comunidad latina pedir para más servicios en nuestra comunidad. Yo estuve ahí el martes y vi los miles de gente que estaban allá afuera, gente joven. Tenemos que utilizar esa energía positiva y hacer algo con eso, registrarlo a votar, a que se postulen para puestos políticos, para que traigan recursos a esa comunidad. Si tú ves en esa comunidad no hay una cancha de básquetbol, no hay un parque, no hay un centro juvenil donde los muchachos pueden ir a utilizar la computadora. Hay un montón de edificios nuevos que están construyendo. Desafortunadamente ninguno de ellos trabaja en esos lugares.
hay un hospital con más de 2.000 empleados y ellos no tienen acceso a ese trabajo. También eso tiene que ver obviamente mucho con el proceso de gentrificación que se está viendo en la ciudad de Nueva York, en el Bronx específicamente. En tu distrito, el 31, ¿qué son algunas de las cosas que como senadora Marisol Alcántara ha estado implementando? Sé que eres una fiel luchadora de los derechos de los trabajadores, y una de las cosas que estuve viendo también fue que estabas en una protesta hace poco en donde eran las enfermeras que se estaban 1199, corrígeme si estoy... New York Nurses Association. New York Nurses Association. Háblanos un poco acerca de esa fase, de la faceta de la senadora que eres a favor de los derechos del trabajador. Bueno, lo bueno de Washington Heights y Inwood es que no es tan ancho. Tú puedes caminar de un lado de mi distrito al otro en menos de una hora. Tú puedes caminar en una hora de las 2 de Marble Hill, la 228, donde se termina, hasta las 190, y tú puedes caminar mi distrito entero en un día. Y aquí en Washington Heights y en Inwood tenemos muchos servicios sociales. Tenemos la Alianza Dominicana, Catholic Charities, tenemos ACDP, tenemos el Centro de Desarrollo de la Mujer Dominicana, tenemos muchos parques. Una de las peleas que tuvimos y que hemos visto en muchas comunidades pobres y de inmigrantes es que están cerrando los centros de salud mental. Aquí tuvimos una pelea porque aquí el hospital que está cerca, el Allen Pavilion, querían cerrar la unidad de psiquiatría. Esas son 30 camas de psiquiatría, que si una persona joven tiene un episodio, una sobredosis de droga, usted tiene problemas de alcoholismo, usted no se siente bien y necesita que lo interne, esas son esas camas que tú usas, y lo iban a cerrar, y nosotros peleamos para que no las cierren. Le escribimos al hospital, trabajamos en conjunto con Carmen de la Rosa, la asambleísta, con Idanis Rodríguez, con la presidenta del condado, porque también en nuestra comunidad hay una falta de salud, de servicio de salud mental. Muchos de estos jóvenes, cuando yo lo vi, la reacción de ellos, yo no creo que muchos de ellos saben o se dieron cuenta en ese instante que iban a pasar más de 50 años en la cárcel. Y después de los 50 años, si sobrevive, es la deportación. Entonces, una cosa que yo he estado llorando mucho por el caso de Junior. Una cosa que debemos de pensar es que cuando un joven que llega de República Dominicana brinca para entrar al tren, ¿no? Tiene una pelea con una ganga, te encuentran con un machete, ni aunque te den probatoria, si es 365 días o más, eso puede ser para que te deporten. Para que te deporten, sí. Exacto. Y las leyes de inmigración nunca caducan. Puede ser que tú hayas cometido una pequeña infracción, que se dice, sí, ¿no? Cuando tú tienes 16 años, hoy tú tienes 35, hoy todavía está vigente. Y yo creo que nuestros jóvenes no entienden que ni aunque tú tengas una residencia, tú puedes también ser deportado. Eso es algo muy... qué bueno que pones ese punto aquí en hincapié, porque no tanto que mucha gente no entiende las leyes migratorias, sino también, por ejemplo, que quería hablar acerca de eso. Has tenido diferentes proyectos durante tu mandato. Uno de ellos es el proyecto de ley de One Day Bill. Háblame un poco de ese proyecto. Sí, One Day Bill es que las leyes federales de inmigración no están de acuerdo con las leyes de Nueva York, del estado de Nueva York. Por ejemplo, como dije anteriormente, si a ti te encuentran que tú pasas al tren sin pagar, ni aunque tú no hagas ningún tiempo en la cárcel, si te dan una probatoria por 365 días, tú puedes ser elegible para que te deporten. Exactamente. Pero si bajan eso un día y te dan una penalidad de 364 días, eso te saca de la línea de deportación. Y son personas que a veces están manejando sin licencia, están manejando un poco ebrio, te metes en una discusión, o te encuentran con un cuchillo que tú vienes de tu trabajo de construcción. Puede ser cualquier cosa que te pase, que no son delitos grandes, ¿no? No es como que tú has asesinado a alguien, ni le has robado, ni has violado a alguien. Son ofensas pequeñas que no son criminales.
Pero siguen siendo ofensas. Pero siguen siendo ofensas porque son 365 días. Ahora también la ley de protección de nuestras cortes y ley de prácticas justas para trabajadores agrícolas. Aquí en Nueva York, por ejemplo, son muchos los trabajadores agrícolas. Sí. En esta propuesta, la ley de prácticas justas, ¿por qué decide la senadora hacer este tipo de propuestas? Bueno, mi abuelo en San Juan de la Maguana eran trabajadores agrícolas. Yo me crié con mi abuelo, con mi abuela y mi abuelo, y por mucho tiempo antes de mi mamá llegar a los Estados Unidos, ellos eran campesinos, ¿no? Vivían de la tierra, cultivaban la tierra. Esta era una ley que la cargaba el senador que estaba antes que yo, y me di cuenta que en el estado de Nueva York hay 124,000 trabajadores agrícolas, la mayor parte de ellos latinos, muchos lo traen de República Dominicana. Lo de República Dominicana, como son un poquito más hartos, lo usan para recoger manzana. Todos los años traen como 300, 500 trabajadores de República Dominicana a recoger manzana. Lo que mucha gente no sabe es que Nueva York es el cuarto estado agrícola en todos los Estados Unidos. El más importante. Sí. Cuarto más importante. ¿Qué hace esta ley de agrícolas? Ahora mismo los trabajadores agrícolas del estado de Nueva York no tienen ninguna ley laboral, no tienen derecho a un día libre, no tienen derecho a que le paguen el salario mínimo, no tienen compensación por si se lastiman en el trabajo, no tienen disability, no tienen derecho las mujeres, no tienen forma de cómo reportar el acoso sexual, que son muy vulnerables porque muchas son indocumentadas. Entonces estamos diciendo que ya basta que 124,000 trabajadores en el estado de Nueva York no tengan ninguna clase de protección laboral. Y para culminar esta fase en español, hay algunas notas que yo tomé acá y voy a ir directamente a mi área aquí de trabajo. Una de las cosas es que estaban hablando acerca, antes de que estuviera aquí, de Janus Case, para ser los trabajadores de unión, y que acaba de pasar esta ley, o este bill. En este bill, para que la gente comprenda un poquito también, estamos hablando de que la gente que tienen, aún no teniendo estando en unión, a la gente que trabaja, que tienen uniones en los trabajos, si aún no pagando por los beneficios, van a obtener los beneficios. Sí. Esto también podría afectarle obviamente a los corporates, a las compañías grandes. ¿Cómo se siente la senadora en este caso por este Janus Case y cómo estamos buscando una manera de reformar este tipo de bill? El Janus Case fue un trabajador de Illinois, un trabajador público sindicalizado con todos los beneficios de la unión, pensión, seguro de salud, que decidió que él no debe de pagar cuota en un sindicato. El caso de Janus nada más se le aplica a las personas que trabajan para las ciudades, municipalidades, ciudades y el Estado, para trabajadores públicos, ¿no? Entonces el caso fue ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema falló, favoreció a favor de Janus, diciendo que si tú eres un empleado público, los sindicatos no tienen derecho a pedirte a ti que pague una cuota si no es que tú firmas. Es la derrota más grande del movimiento laboral en los Estados Unidos, es parte de la administración de Trump, de destruir la clase trabajadora. Mucha pena todas las personas que están en sindicatos que votaron por él. Lo que significa es que muchos sindicatos van a perder de 15,000 a 20,000 miembros. Los policías son trabajadores públicos, los bomberos, muchas enfermeras. Lo que significa, hay muchos estados como por ejemplo la Florida, que son right to work. Y si tú ves, la Florida tiene las peores leyes laborales en todos los Estados Unidos. En la Florida el salario mínimo es $7.25. Todavía. El Medicaid de la Florida no da lo mismo que da el Medicaid de Nueva York. Los cupones de alimento de Nueva York no son lo mismo que lo de la Florida. Entonces, cuando el movimiento laboral pierde, perdemos todos como clase trabajadora. Vamos a cerrar esta entrevista con Marisol Alcántara y quiero hacer esta pregunta que no la hice en español, hacerla en español por último, y es acerca de la reforma migratoria.
Estoy hablando acerca de la separación de familias y de niños aquí en este país, y de lo que ha estado pasando durante los pasados 15 días, en donde más de 30.000 personas han sido deportadas, más de 20.000 personas, según reportes, y cómo muestran también a los niños cómo los tienen en las fronteras. Estaba hablándole y preguntándole a la senadora aquí presente, ¿qué piensas acerca de una reforma migratoria y cómo estás pensando en hacer una reforma migratoria con esta presidencia que tenemos ahora mismo? Bueno, el tema de inmigración es un tema federal, ¿no? Y yo soy una senadora estatal. Yo creo que va a ser muy difícil bajo la administración de Trump hacer una reforma migratoria. Él me imagino que sabe que va a ser muy difícil repatriar a 11 millones de inmigrantes que hay aquí en este país indocumentados. El señor Trump y sus colegas en la derecha saben que sin inmigrantes indocumentados este país se caería, porque nosotros somos lo que hacemos, mucho del trabajo en la construcción, el trabajo en los campos. Si tú vas a cualquier suburbio, los que están cortando la grama somos inmigrantes, los que estamos trabajando atrás en la cocina somos inmigrantes. Se le va a hacer ahí muy difícil que la economía de este país funcione sin nosotros estar aquí. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos uno al otro. Si tenemos hijos, familiares, amigos que son ciudadanos, que se registren a votar, que salgan a votar. Da pena, hay distritos donde hay 78.000 latinos registrados a votar y salen a votar nada más 10. Entonces el problema está moviendo que él no solamente está deportando a las personas indocumentadas, después se va a ir para los residentes legales y después para personas como yo que son naturalizadas, los que no hemos hecho americanos, que no nacimos aquí, también vamos a tener problemas. Entonces, poco a poco vemos como Trump y la Corte Suprema están haciendo todo para hacernos a nosotros una vida imposible. Muchísimas gracias por Gracias a ti por invitarme. Un honor para mí tenerte aquí. Mensaje en español también. Nosotros lo que le estamos diciendo a nuestra comunidad, que salga a votar, que nos mantengamos activos y que peleemos por tener derecho y espacio en esta comunidad, de tener una silla en la mesa, porque en la mesa es que se reparte el pastel. Sí. Pelear por nuestro derecho, que nos recordemos que encima de todo somos latinoamericanos y que cuando Trump insultó a los mexicanos, él no solamente estaba insultando a los mexicanos, él estaba insultando a los dominicanos, a los puertorriqueños, a los cubanos de Miami que se piensan que son americanos, a los hondureños, a los colombianos. Todos somos latinoamericanos y tenemos el trabajo de protegernos uno a otro y de pelear para que nuestra comunidad tenga un pie, una silla en la mesa, y pelear para que más jóvenes como tú que están en el periodismo puedan trabajar para estas instituciones que no tienen a nuestra gente contando nuestra historia, para que otro caso de Junior no se repita. Alguien que hable español, que conozca nuestra cultura, para que vaya a la frontera y hable con nuestra gente y nuestra gente oiga una voz que le dé esperanza. Muchas gracias, María. Gracias a ti. Thank you.